sabéis, es el primer día del programa intensivo que vamos a dar sobre el producto de comunidades. Mi nombre es José Luis y pertenezco al Departamento de Producción de la Correduría de Seguros Espacios. Vale, vamos a empezar. El producto de comunidades está dentro de lo que llamaríamos el producto multirriesgo, ¿vale? Es un multirriesgo, está dentro de ese grupo de seguros donde nos vamos a encontrar el hermano pequeño, digamos, que sería el hogar. Nos vamos a encontrar comunidades, nos vamos a encontrar comercios, nos vamos a encontrar pymes, nos vamos a encontrar gran empresa, ¿no? Todo esto está dentro del grupo de seguros, lo que llamamos multirriesgo, ¿vale? Dentro del producto de comunidades de propietarios o de edificios, que cada compañía lo llama de una manera, por aquí podemos asegurar varias cosas, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con riesgos que están formados por viviendas, exclusivamente, por riesgos que están formados por viviendas, oficinas y locales. Podemos encontrarnos con riesgos que están formados por viviendas unifamiliares, bien sean adosados o independientes, ¿no? Las urbanizaciones habituales. Nos vamos a encontrar también la posibilidad de asegurar por aquí las zonas comunes de este tipo, por ejemplo, de riesgo, de urbanizaciones. Esto algunas veces os lo han solicitado, asegurar las zonas comunes de una urbanización. Y por aquí también podemos asegurar o podemos incluir los garajes privados de una comunidad, ¿no? Matizo, garajes privados, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de garaje de uso privado de una comunidad de propietarios, ¿de acuerdo? Porque si es un garaje de uso público, lógicamente esto hay que asegurarlo ya por empresa, ¿vale? Hay una facturación, hay una explotación del tiempo, por lo tanto, eso iría por empresa. Por aquí podemos asegurar cualquiera de estos riesgos, ¿vale? Viviendas comunales y locales, unifamiliares y adosados, con sus zonas comunes exclusivamente, que algunas compañías nos las permiten asegurar, y comunidades de propietarios de garajes, ¿vale? Vais a encontrar con pólizas donde se aseguran solo los garajes, ¿de acuerdo? Cuando el riesgo está formado por un porcentaje más importante de oficinas y locales que de viviendas, que a veces esto ocurre, no es habitual, pero a veces no lo podemos encontrar, un edificio donde la mayoría de los riesgos son oficinas locales y luego a lo mejor hay un porcentaje pequeño de viviendas. En estos casos, en la mayoría de compañías, dependerá de la compañía, ¿no? Habrá en alguna compañía que lo podamos seguir asegurando por comunidad de propietarios, por el riesgo, por el seguro o por el producto de edificios de las compañías, pero en algunas compañías nos van a derivar el producto PIN, ¿vale? Y, por supuesto, todas aquellas edificios formados exclusivamente por oficinas y locales, ya no los vamos a asegurar habitualmente, diría que en casi ninguna compañía tendremos que asegurarlos por empresa, ¿vale? ¿De acuerdo? Edificios donde todo lo que hay dentro de ese edificio son oficinas y locales. Por tanto, en la mayoría de compañías no lo podemos asegurar por el multirriesgo de comunidades, sino que nos tenemos que ir al multirriesgo de PIN, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando os estoy comentando lo de los edificios, los pólizas con comunidades de propietarios de garajes, tened en cuenta que en ocasiones nos vamos a encontrar con que en un mismo riesgo, por un lado están aseguradas las viviendas y los locales y los oficinas, por ejemplo, y por otro lado tienen una póliza exclusivamente para los garajes. Para que esto sea así, tiene que haber dos CIF, tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, si hay dos CIF, es decir, si hay una comunidad de propietarios de garajes constituida como tal, con su CIF diferente a la comunidad de propietarios de viviendas locales, entonces tienen que ir en dos pólizas diferentes. Por un lado, irá la póliza de viviendas locales de oficina, con el CIF que corresponda, y por otro lado, irá la comunidad de propietarios de garajes con el CIF que corresponde. Pero solo en este caso. Si todo es el mismo CIF, todo tiene que ir en la misma póliza. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos diferenciarlas. Tienen que ir incluidas en la misma póliza, ¿vale? Bien. Y un tipo más, que no es el más habitual, pero sí que nos lo vamos a encontrar, que se me olvidaba, es el mixto, ¿vale? Comunidades de propietarios formadas por pisos y unifamiliares. A veces sucede, ¿eh? Hay comunidades de propietarios donde ya hay una dimensión importante, donde nos vamos a encontrar que, por ejemplo, hay un edificio de viviendas y luego hay X chalés adosados, por ejemplo, y todo conforman la misma comunidad de propietarios, ¿de acuerdo? Y hay X unifamiliares y X viviendas con sus correspondientes datos y con sus correspondientes casuísticas, ¿no? Entonces, esto no es lo más habitual, pero también tenerlo en cuenta que en algún caso nos lo vamos a encontrar, ¿vale? Bien.
Vamos a revisar un presupuesto que he hecho en una compañía de seguros en concreto, que viene bastante detallado, para que veáis cómo es una póliza, la habéis visto, todos la habéis visto, todos os habéis encontrado con una, para que veáis cómo es un presupuesto y luego una póliza de comunidad de propietarios, pero sobre todo que tengamos en cuenta los datos importantes y los datos relevantes que tenemos que tener presentes cuando veamos una póliza y sobre todo cuando tengamos que tarificar o solicitar un presupuesto a las compañías o a la correduría, ¿no? Los datos, lógicamente, que debemos tener y la información que nos debe facilitar si el administrador de fincas, si es nuestro colaborador, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Vale. A ver. Vale, ¿la veis? ¿Veis la pantalla? ¿Veis el proyecto? Sí, se está viendo. Bueno, yo he hecho un proyecto, lógicamente, me he inventado el tomador, he puesto que el tomador es la correduría de seguros para no poner ningún dato real de ninguna comunidad de propietarios, ¿vale? Bien. Tener en cuenta, me paro en el tomador, porque dentro del proyecto de comunidades de propietarios, igual que os he dicho, el tipo de riesgo que podemos asegurar, según el tomador de la póliza o según quien sea el propietario del riesgo, también nos vamos a encontrar con dos tipos de propietarios, ¿no? Lo más habitual, lógicamente, el propietario comunidad de propietarios, ¿no? Cualquier edificio donde vivimos nosotros, donde compartimos con otros propietarios la propiedad del edificio, ¿de acuerdo? Entonces, tomador, comunidad de propietarios, la que sea. El CIF empezará por H o, si es más antiguo, empezará por E y el número, o H y lo que corresponde, ¿vale? Esos son los CIF que le corresponden a una comunidad de propietarios, ¿vale? Es decir, cuando la propiedad es la típica comunidad de propietarios donde vivimos todos, pues lógicamente nos encontraremos con un CIF tipo H o tipo E. Pero también podemos asegurar por este tipo de producto comunidades edificios de propiedad única, como bien sabéis también. Es decir, un edificio que es propiedad de una sola persona o de una sociedad limitada o de una sociedad anónima o de una comunidad de bienes, ¿de acuerdo? Es decir, no es el edificio constituido como comunidad de propietarios, porque lógicamente se tiene que constituir así, ¿de acuerdo? Tiene que tener unas escrituras como comunidad de propietarios, sino que es propiedad de una empresa o de una sociedad o de un NIF, por el que sea, ¿vale? Es decir, por el producto de edificios podemos asegurar dos tipos de riesgo. Edificios propiedad de una comunidad de propietarios o edificios de propiedad única, ¿de acuerdo? Es decir, podemos encontrarnos con tomadores con número de CIF H o E y nos podemos encontrar cuando, lógicamente, el edificio sea propiedad de una persona que lo explota pues, de viviendas en alquiler o como corresponda, con un CIF B o con un CIF A o comunidad de bienes o lo que sea, ¿vale? Bien. Bueno, esto es un proyecto tipo, esto es como si fuera una póliza, es decir, los primeros datos son, lógicamente, quién es el tomador, que es importante, lógicamente, para saber si nos estamos refiriendo a una comunidad de propietarios o si nos encontramos con un CIF de los que os comento que son propios de empresa o de persona física, pues, lógicamente, ya nos está dando un aviso, o por lo menos debemos confirmar y preguntar a nuestro contacto si esto se debe a que el riesgo es de propiedad de esta empresa, de esta sociedad o de esta persona, ¿no? ¿Vale? Bien. Los siguientes datos que nos vamos a encontrar es la dirección del riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la dirección del riesgo, ¿no? Y eso es fundamental. En cualquier multirriesgo, cuando vamos a asegurar un inmueble, la dirección del riesgo es trascendental para que luego, cuando haya un siniestro, no tengamos problemas con los peritos y los tramitadores, ¿vale? Por suerte, en los últimos tiempos lo vamos haciendo medianamente bien y con el número de comunidades que aseguramos, pues hay muy pocas incidencias en este tema, ¿no? Pero alguna hay todavía, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado y la descripción del riesgo tiene que ser la que es. Es decir, tenemos que asegurar y declarar el número de la dirección con los portales que correspondan y los edificios que correspondan. Ni más ni menos. Es decir, ni contemplar edificios que no son, ni no poner los que hay que poner. ¿De acuerdo? Es decir, si hay que asegurar 4 portales, pues hay que declararlos para evitar problemas. Pero luego, cuando ocurran los siniestros,
pues los tramitadores empiecen a decir que si es que solo está asegurado el 2, que si el 4 no, que si el 6 no sé qué, o sea, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección del riesgo es fundamental, ¿vale? Ahora aclararemos lo del tema del catastro, que ya veremos mañana un poco con más detalle, ¿vale? La dirección del riesgo, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego, la descripción. Y aquí, como en cualquier multirriesgo, la descripción del riesgo es también, pues, muy importante. Es decir, el año de construcción, ¿de acuerdo? Es decir, el año de construcción debemos confirmarlo. O sea, no debemos creer lo que viene en la póliza. El administrador o el colaborador nos facilitará la póliza, ¿de acuerdo? De hecho, tiene que facilitárnosla para poder trabajar. Si no, pues mi consejo es que descartéis la colaboración. El administrador o el colaborador nos tiene que facilitar la información necesaria para poder hacer nuestro trabajo bien. Si no lo va a hacer, pues que siga trabajando como ha hecho hasta ahora, que probablemente será mal. Entonces, necesitamos la póliza que tiene el cliente, pues, como siempre, para poder analizar si eso está bien o está mal. En el año 2025, todavía yo me encuentro con alguna póliza donde el año de construcción no es el que corresponde. Es decir, un edificio que a lo mejor ha sido construido en el año 80, confirmado en catastro, que es donde debemos confirmar los datos, pues resulta que la póliza parece que es del 85, o del 86, o del 87, o del 83, pues dependiendo del año que les ha interesado poner, cuándo han hecho la póliza. Y pues ahora explicaremos el motivo, lógicamente, porque el año de construcción en este producto de comunidades es trascendental. En todos los multirriesgos es importante, pero en este es el más importante. Porque, como sabéis, el año de construcción es lo que marca que una póliza o un presupuesto en una compañía nos lo facilite en la cobertura de daños por agua y responsabilidad de daños por agua con franquicia o sin franquicia. Entonces, eso es lo que marca la antigüedad del edificio. Entonces, claro, muchas veces se contratan las pólizas y, bueno, pues, ¿qué tengo que poner para que la póliza salga sin franquicia? ¿2 años más? ¿3 años más? Pues llegan, y alguno llega, lo calza y se queda camoreado, ¿no? Pues no. El año de construcción es el que es. Si un edificio es del año 70, pues es del año 70. Y si es del año 2022, pues será del 2022. Y si es del año 55, será del 55. Pero lo que no podemos es falsificar los datos y, por supuesto, copiar lo que nos facilitan, ¿vale? Porque puede estar mal, ¿de acuerdo? Pero sí que debemos acudir a la descripción en la póliza del riesgo para hacernos una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, año de construcción, número de plantas, número de sótanos y número de viviendas. En este caso, las juntan todas, viviendas, oficinas y locales. Os encontraréis con pólizas o con compañías que por un lado piden el número de viviendas, por otro lado el número de oficinas, por otro lado el número de locales, ¿no? Pero la cuestión es que al final tiene que haber un número de propietarios, el que sea. Y al final, entre viviendas, oficinas y locales, pues habrá 25 propietarios, 30 o 150. ¿Vale? Y el número de sótanos, pues exactamente igual. Puede haber uno, puede haber dos, pueden estar destinados a garaje, pueden ser sótanos, o sea, pueden ser trasteros, o lo que corresponda. ¿Vale? Y el total de plantas, sabéis que las plantas se cuentan, para este producto, se cuentan desde la planta calle hacia arriba. Es decir, la planta de locales, planta 0, si ya contaríamos esa, y todas las que suban hacia arriba. Es decir, imaginaros un edificio que tiene 5 plantas, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, más la planta de locales que está en la planta 0, ¿no? Pues el edificio tendría en total 6 alturas. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Dónde vamos a confirmar todos estos datos? Pues en la Biblia, que para nosotros tiene que ser para este tipo de riesgo y para un hogar y para cualquier multirriesgo, que es el catastro. Catastro es una herramienta que debemos saber manejar perfectamente. Tenemos que tener en nuestro ordenador el enlace para acceder a ella y tiene que ser una página de consulta habitual, ¿vale? Tenemos que confirmar los datos con catastro. Los datos de catastro no se equivocan. O sea, no recuerdo si yo me he encontrado en alguna ocasión con algún dato catastral que estuviera mal. Puede ser, no digo que no, pero es muy raro, rarísimo. Y lo que viene en catastro es lo que es, en cuestión de año de construcción, cuántas viviendas tiene el riesgo, cuántos locales, cuántos garajes, cuántas plantas, etcétera. Y eso es lo que vale. Si coincide con lo que está en la póliza, pues mira qué bien. Lo hicieron bien cuando hicieron la póliza. Pero si no coincide, lógicamente tendremos que poner lo que para nosotros sale en catastro y luego hablaremos con el administrador o hablaremos con nuestro presidente o con quien sea y le preguntaremos o lo que corresponda. Pero para nosotros los datos que debemos fiarnos son los de catastro. Y luego preguntaremos y resolveremos el asunto. Pero ya os digo que lo normal o lo más habitual, lógicamente, es que los datos que pusieron en la póliza pues no estén del todo bien, ¿vale? Y entended que, como en cualquier seguro, si la descripción del riesgo no está bien, la prima no estará bien
las condiciones y las coberturas no serán las que corresponden y, por tanto, la compañía, si lo detecta, pues le puede denegar la cobertura porque es una póliza mal contratada, ¿no? ¿Vale? Bien, luego veremos la descripción de metros cuadrados, etcétera, de repartidos. Cada compañía lo veréis de una manera diferente. En unas compañías veréis los metros totales, en otras compañías, pues, por ejemplo, como esta, veis los metros diferenciados por viviendas, por garajes, por locales, ¿de acuerdo? Y luego, pues veréis pues otra descripción que habla de si es propiedad única o no, lo que hablábamos hace un momento, si pertenece a una mancomunidad de comunidades, pues, por ejemplo, si existen piscinas o zonas deportivas que, lógicamente, hay que tener en cuenta cuando vayamos a calificar. Es decir, si esa comunidad de propietarios tiene una zona de recreo o jardines o columpios o zonas infantiles o lo que sea, que son comunes y de uso común para todos los propietarios del edificio, pues, lógicamente, hay que contemplarlas y asegurarlas y que estén contempladas en la póliza para que estén cubiertas en caso de siniestro para las coberturas, lógicamente, que la compañía dé en esas zonas, ¿no? Sobre todo la responsabilidad civil, ¿no? Pero en el caso de las piscinas, que son muy habituales, pues, lógicamente, si tiene piscinas, pues hay que contemplar que las tiene, ¿no? Para que se les dé cobertura para la responsabilidad civil, porque esas piscinas no son de uso público, pero sí son de uso comunitario del edificio. ¿Vale? Bien, ahora ya las compañías, lo veremos cuando entremos a tarificar, la mayoría de compañías ya nos facilitan bastante la tarificación, porque la mayoría en su web, bien con la referencia catastral o bien con la dirección del riesgo, la introducimos y nos vuelca todos estos datos que estáis viendo, es decir, todos estos datos de año de construcción, número de viviendas, que si tienen sótano, que si no, número de plantas, los metros cuadrados que corresponden por cada tipo de uso. Ya introduciendo la referencia catastral o introduciendo la dirección, ellos se enlazan con catastro y nos vuelcan los datos, ¿vale? Eso nos facilita un montón de trabajo en la mayoría de compañías. No en todas, todavía hay compañías donde tenemos que poner nosotros los datos, es decir, nosotros tenemos que desgranar los datos de catastro y ponerlos a mano, o aprovechar el presupuesto de otra compañía donde sí nos saca los datos y utilizarlos para esa otra compañía donde no hay ese enlace o esa herramienta de enlace a la web catastral, ¿vale? Esto, para comunidades pequeñas, pues, hombre, cuando tú entras en catastro y estás hablando de 8 o 10 viviendas, 2 locales y se acabó, pues al final, oye, es cuestión de sumar y tardas 3 minutos en hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando te metes en unas comunidades grandes, pues puedo asegurar que esta herramienta de enlace a catastro para que te descargue automáticamente todos, digamos, todos los datos de ese riesgo, pues es una maravilla, ¿de acuerdo? Porque imaginaros en comunidades donde a lo mejor estamos hablando de 80, 90 viviendas, 8 locales, 3 oficinas, 2 plantas de garaje, varios portales, pues eso, hacerlo a mano, pues antes te llevaba un rato, pero un rato curioso, ¿vale? Porque luego cada vivienda tiene sus metros cuadrados distintos, es un poco complejo. Esta herramienta que ya la están introduciendo casi todas las compañías en sus webs, pues la verdad que te adelanta mucho el trabajo. Por eso, siempre os pedimos, los que ya habéis pedido pólizas de comunidades o presupuestos de comunidades, siempre os pedimos que le pidáis al administrador, y eso es una de las cosas que ahora, para terminar, comentaremos, una de las cosas que le tenemos que pedir es la referencia catastral, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a necesitar la referencia catastral. La referencia catastral, todos sabéis que es un número, como un bastidor de un coche, formado por letras y números, y con esa sí que no hay problema, porque a veces por dirección nos va a dar la dirección y a veces por catastro no la va a encontrar. No es tan fácil encontrar algunas veces los datos catastrales por dirección, pero por referencia catastral, si está bien dada, nunca hay problema. Si tú metes la referencia catastral en la web de catastro, que la veremos, y veréis cómo vuelca automáticamente todos los datos de ese RIS, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego están las coberturas y los capitales, ¿de acuerdo? Es decir, capital de continente y capital de contenido comunitario. El capital de continente, como ocurre en hogar o como ocurre en comercio, ya también las compañías te dan un capital recomendado en función de todos estos datos de aquí arriba, ¿no? Si todos estos datos de aquí arriba son correctos, pues automáticamente la compañía, como ocurre cuando tarificáis un hogar, os da un capital de continente recomendado. Pueden ser 3 millones, 2 millones, 5 millones, pues, lógicamente os recuerdo que siempre hay que respetar este continente recomendado, ¿vale? Podemos subirle algo si nos parece que es poco. Si sabemos que a lo mejor ese edificio es de una calidad superior, es decir, es un edificio, como sabéis, ¿no? Es un edificio de lujo, o de una calidad de construcción superior a la media, pues, oye, podemos subirlo el capital de continente si lo consideramos bajo. De hecho, algunas compañías, cuando vais a tarificar, nos da la opción de
antes de calcular el capital de continente, nos da una pregunta. Tipo de construcción, media o superior. Si ponemos media, que es lo más habitual, nos calculará el capital del continente, el valor de reconstrucción, por una cantidad determinada. Y si ponemos calidad superior, se entiende que es un edificio con una construcción de una calidad superior, y lo multiplicará por otra cantidad mayor y nos calculará el continente por un capital superior. Entonces, si conocemos el riesgo, el administrador nos lo informa. Oye, es que este edificio es un edificio de lujo, las calidades, los acabados, etcétera, son de una calidad importante, entonces esto hay que calcular, el capital del continente tiene que ser un poco más alto del habitual. Pues eso, lógicamente, lo podemos hacer. Pero siempre contemplando y respetando el continente recomendado. El continente recomendado, ese es el mínimo. De ahí podemos incrementar. Lo que no debemos nunca es bajar. ¿De acuerdo? El contenido comunitario, siempre os aconsejo que pongáis contenido comunitario, ¿vale? Normalmente se ponen contenidos no muy altos, 3.000, 6.000, en algunos pólizos pueden 12.000. Y hablamos de contenido comunitario. Lógicamente aquí no hablamos de contenido privativo. ¿Qué cubrimos por aquí? Pues el posible contenido que pueda haber en las zonas comunes del edificio, desde los extintores a cualquier otro bien que pueda haber o que sea propenso a un robo o un daño por robo, una apropiación, que se lo lleven en esas zonas comunes. Entonces, siempre es importante contemplar algo, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de los presupuestos, en la mayoría de las pólizas, veréis que hay siempre un contenido de 3.000 o 6.000 euros que no incrementa prácticamente nada de la póliza y contempla estas posibles sustracciones que pueda haber, ¿vale? Y luego las coberturas. No voy a entrar en ellas. Es un multirriesgo, habéis visto ya muchos. Lógicamente, las garantías básicas, que esas no se pueden quitar, son todas las pólizas las vais a encontrar. El incendio, la explosión, la caída del rayo, todas las derivadas de estos gastos derivados de estos siniestros, la extinción de garantías, lógicamente, que es muy importante, los lluvias, los vientos, los daños por inundación, etcétera. Luego las roturas, los daños eléctricos, lógicamente, aquí cubrimos lo común, por tanto, estamos hablando de daños eléctricos comunitarios, las instalaciones comunitarias del edificio, la rotura de elementos comunes, ¿de acuerdo? En algunas compañías nos permiten ampliar la rotura de elementos comunes a mayores, la rotura de los cristales privativos exteriores de la fachada del edificio. Realmente están cubiertos por la póliza de hogar de la vivienda, ¿no? O sea, el cristal de mi ventana, yo ya lo tengo cubierto por mi póliza de hogar, pero se puede incluir o ampliar la rotura de cristales privativos exteriores, ¿no? El robo, la ruina total, los daños por agua, aquí sí que me voy a parar. Esta es la cobertura, digamos, no la más importante, pero sí la que más siniestros causa. Es donde más siniestros se producen y donde todos vamos a acudir siempre a mirar normalmente cuando nos encontremos una póliza. Es decir, cuando nos encontremos una póliza, lo primero que vamos a mirar es quién es si es una comunidad de propietarios, el propietario o es una empresa, el año de construcción, para saber que, digamos, es una comunidad antigua o más nueva, y a la cobertura de daños por agua para ver si hay franquicia o no hay franquicia. Esto lo hacemos todos cuando lo primero que miramos es una póliza de edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la garantía madre del cordero. Es decir, aquí es donde más siniestros se producen. Hombre, puede que con el cambio de clima y tal, pues pueda haber siniestros por filtraciones o siniestros por otros temas últimamente, pero los siniestros por filtraciones, en la mayoría de los casos, por no decir el 95% de los casos, el origen no está cubierto, el daño sí. El daño por agua, lógicamente, tenemos que cubrir el daño y tenemos que cubrir el perjudicado, ¿no? Entonces, esta es la cobertura donde más siniestros se producen en una póliza de copia. Entonces, aquí es donde van a aplicar las compañías franquicia o no van a aplicar franquicia en función de la antigüedad que hemos visto, ¿vale? Podemos ampliar la cobertura de daños por agua comunes a daños por agua privativos. Mi consejo, que en una póliza de comunidad nunca se cubra de privativo. Es decir, yo no veo ningún motivo, a no ser que estemos hablando de un edificio de propiedad única, donde a lo mejor al propietario le interese tener cubierta todas las tuberías del edificio, donde las viviendas estén en alquiler, donde luego los hogares se pueden contratar sin la cobertura de daños por agua, no sé. Porque vamos a hacer otro tipo de combinación, ¿no? En un edificio muy pequeñito con 4 o 5 viviendas, a lo mejor puede ser interesante meter todas las tuberías ahí, pero lo aconsejable es que no se meta lo privativo, es decir, en una póliza de comunidad tiene que ir cubierto lo común. Entonces, cuando te encuentras con una póliza que tiene daños por agua comunes y daños privativos, aparte es más complejo encontrar una oferta de competencia, y más si la comunidad es antigua,
es que además es una comunidad que se carga de siniestralidad, porque si ya la cobertura de daños por agua comunes, cuando cubrimos solo las tuberías comunitarias del edificio, dan siniestralidad, imaginaros si cubrimos todas las del edificio. ¿De acuerdo? Pues si cubrimos todas las del edificio, estamos añadiendo un riesgo mucho más grande, va a tener muchos más siniestros esa póliza y lo más probable es que acaben echándola de la mayoría de las compañías por siniestralidad. Y aparte, es porque en la mayoría de los casos, esos vecinos de esa vivienda, esos propietarios, tendrán su póliza de hogar y tendrán la cobertura de daños por agua también. Entonces, están duplicando las coberturas, están duplicando el riesgo, y lógicamente no se va a cubrir por los sitios. Entonces, lo común es lo que se debe asegurar en una póliza de comunidad y lo privativo, para eso están las pólizas de hogar de cada vecino. Si tiene que, una tubería privativa ha causado un daño a un vecino, pues para su póliza de hogar tendrá que solucionarlo, pero no cargar a la póliza de comunidad o a la póliza del edificio de siniestros que no le corresponden, ¿vale? La inhabitabilidad, los daños estéticos, tanto comunes como privativos. Yo os he incluido ahí la avería de maquinaria para que la veáis. No es una cobertura muy habitual de ver en las pólizas de comunidad. Cubre la avería de maquinaria propiedad de la comunidad de propietarios, ¿de acuerdo? Siempre que tenga un contrato de mantenimiento y en muchas pólizas aquí hay que tener cuidado con esta cobertura y yo os aconsejo que si no la tienen cubierta ya en la póliza de origen y no si le podéis aconsejar al administrador o a los vecinos que no la contraten, en mi opinión, es una cobertura que exige, repito, que tenga la maquinaria tenga un contrato de mantenimiento, exige en muchos casos que la maquinaria no tenga una determinada antigüedad y luego que la cobertura de avería de maquinaria, por condicionado, les da la posibilidad a las compañías de, si todos los que hayáis visto alguna vez una garantía de avería de maquinaria, evadirse de la cobertura con bastante facilidad. Entonces, a no ser que venga ya de origen, porque la póliza que os encontréis, y siempre que no le podéis aconsejar al cliente que por qué tiene la cobertura contratada, si tiene un contrato de mantenimiento de esa maquinaria, ¿no? No tiene mucho sentido. Lo aconsejable es no meterla. Pero si alguien nos la pide, pues a través de esta cobertura, pues se cubre la maquinaria propia del edificio, ¿no? Pues, los motores de los bombas de agua, los motores del agua, los motores de los ascensores, las depuradoras en caso de las piscinas, todo ese tipo de maquinaria estaría cubierto. Bueno, lo que os comentaba de los daños por agua privativos, los daños estéticos a elementos privativos que estén afectados por siniestro comunitario, ¿vale? Esto, antes en las pólizas antiguas no se solía contemplar. Se aseguraban los daños estéticos comunes y nos olvidábamos de los privativos que estén afectados por un siniestro comunitario. Ahora, ya en la mayoría de compañías y en la mayoría de pólizas veréis que están contratados los dos, ¿vale? Es decir, si hay un siniestro comunitario que tiene luego, lógicamente, que entrar la cobertura de estéticos, pues la parte comunitaria del edificio, las zonas comunes, pues por los estéticos comunitarios tendrán cobertura. Pero si hay un vecino que también ha sido afectado su continente por ese siniestro, tienen que entrar los estéticos privativos. Y por eso les incluimos, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que si hay un siniestro que afecta a los dos continentes, tengan cobertura hasta el capital que contratemos, que habitualmente serán pues 1.000 o 6.000. Y la responsabilidad civil, pues, es decir, lógicamente es una garantía obligatoria, cubre desde la red inmobiliaria, la red general, la patronal, lógicamente la de los daños por agua que contratemos, los daños por contaminación accidental, etcétera, etcétera. No contratéis menos de 600.000 euros en la mayoría de las comunidades. Si es pequeñita, pues a lo mejor con 300.000 pues podría pasar, pero menos de 600.000 en adelante, ¿vale? Es decir, incluso yo os aconsejaría que, lógicamente, cuando ya estemos hablando de edificios grandes, con varios portales o varios edificios o ya comunidades grandes, nos vayamos a responsabilidades civiles de 900 o 1 millón de euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque daros cuenta que el siniestro puede ser muy pequeño o muy grande, ¿vale? Y bueno, la defensa jurídica y lo de el control de plagas y todas esas cosas, ¿vale? Bien. Ya para terminar hoy, y luego ya me hacéis las preguntas que queráis, voy a dejar de compartir. Lo del administrador que os comentaba, cuando vosotros contratáis con un administrador, bien sea colaborador o avisador o lo que sea, es muy importante que tenga en cuenta el administrador que nos tiene que facilitar la información. Es decir, de nada nos sirve un administrador que nos diga, pues mira, yo tengo 40 comunidades, o 50, o 60, y ya te las iré facilitando según vea lo que me parece. No, vamos a ver. Tiene que haber un control de vencimientos.
tiene que haber un control de compañías y tiene que haber un control de documentación. Si no tenemos eso, es muy difícil trabajar. Es decir, ¿cómo vamos a controlar si una comunidad vence ahora o vence más tarde? O si un administrador no nos facilita una póliza de comunidad, ¿cómo vamos a saber si está bien contratada o está mal contratada? O si tiene una póliza muy antigua o no la tiene actualizada, o si los datos que tiene en la póliza no están bien. Entonces, un administrador, para que podamos trabajar con él y no la manguemos, y sobre todo hagamos nuestro trabajo como prometemos que lo vamos a hacer, nos tiene que poner de su parte. Entonces, si tú vas al mejor médico del mundo, pero cuando te pregunta, le dices, ¿no es usted el mejor médico? Sí, pues ya viví en usted la enfermedad que tengo. El médico te dirá, oiga, mire, yo soy el mejor cardiólogo del mundo, pero hombre, a 8 o 10 preguntas le tengo que hacer y usted me tendrá que contestar, ¿no? Y si tiene alguna patología, si tiene usted algún tipo de informe anterior a venir a usted a sentarse en mi consulta, hombre, pues si me la facilita, pues haremos mejor el trabajo, ¿no? Pues esto es igual, ¿vale? Es decir, los administradores tienen que entender que nosotros estamos estamos para facilitarles su labor. Su labor que tiene que ver con seguros, que os puedo garantizar que es importante. Es decir, un administrador de fincas o una administración de fincas que tiene un número de comunidades razonable, el tiempo que dedica a la gestión de siniestros y a la gestión de seguros es un tiempo curioso. Entonces, nosotros le vamos a hacer o le vamos a ayudar en esa parte, en la que tiene que ver con los seguros, ¿de acuerdo? En la que tiene que ver desde con la contratación, con la mejora de las condiciones, con el estar pendiente de si le viene una renovación más cara o más barata, de negociar con las compañías y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte de siniestros. Pero, a ver, tiene que poner de su parte y tiene que facilitarnos el trabajo y tiene que entender que hay una manera de trabajar que muchos ya sabéis cuál es, cómo nos tiene que facilitar o cómo nos tiene que comunicar los siniestros. Si no lo va a hacer, pues indudablemente no le podemos dar el servicio que prometemos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que cuando contactéis con un administrador, lo primero, normalmente pedimos, y ahí está Rodrigo, que en este sentido está visitando más administradores últimamente que ninguno de los que estamos aquí. Normalmente pedimos a los administradores que tengan, en la mayoría de los casos, que sean exclusividad, es decir, que no nos anden, ¿me entendéis? Es decir, levantándonos la camisa por otro lado, es decir, que no nos hagan trabajar para luego al final marcharse o irse por otro sitio, ¿vale? Pero sí que es importante que entendáis que nos tienen que facilitar la información, nos tienen que facilitar su relación de pólizas, luego veremos ya mañana cómo afrontaremos esa documentación y, por supuesto, cuando les pedimos las referencias catastrales o cuando les pedimos una determinada aclaración, coño, nos la tienen que dar. Si no, difícilmente podemos hacer bien nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Aquel administrador que, por el motivo que sea, no quiere entrar en esa rueda, pues mi consejo, como cuando hablamos con un cliente que no quiere facilitarnos la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo, pues no perder el tiempo. Porque nos va a hacer perder el tiempo, nos va a hacer gastar unos recursos que no van a corresponder y no vamos a llegar a nada con él. Es decir, ya os lo digo yo desde aquí. Y las personas que llevan tiempo trabajando en comunidades se han encontrado en varias ocasiones con este tipo de administradores, ¿no? Administradores que, bueno, pues eso, se dedican a mariconear o, con perdón, o a marear la perdiz y luego resulta que al final no llegas a nada con ellos y hay que decirles, oye, esto se acabó. No podemos estar trabajando de esta manera porque yo, lógicamente, trabajo para hacer las cosas bien y sobre todo para que haya un resultado luego al final. Vale, bien, por hoy vamos a dejarlo aquí. Mañana veremos ya la parte que tiene que ver con catastro, la parte de cómo empezar a trabajar con la documentación que nos faciliten los administradores de fincas o con la información que nos faciliten. Y si nos da tiempo, pues veremos también cómo entrar en una compañía y empezar a trabajar con la cotización de una compañía. ¿Vale? Y tocaremos la parte del e-broker, lógicamente, no penséis que se me ha olvidado del e-broker y todas estas cosas. ¿Vale?